Hola, ¿cómo están? Arrancamos nuestra tercera semana de clases. Les quiero dejar aquí una breve introducción a los temas que vamos a ver, que son en primer lugar el método científico, en segundo lugar los tipos de explicación científica y en tercer lugar vamos a ver algo más puntual sobre el método hipotético deductivo a través del texto del apéndice, el texto de Carl Hempel. En primer lugar, arranquemos con el tema del método científico. Como vimos, las ciencias se legitiman en base a la confiabilidad de los conocimientos obtenidos y esa confiabilidad se basa en gran medida en el supuesto de que existe un método que garantiza justamente la rigurosidad del conocimiento obtenido, cómo se obtiene y cómo se justifica el conocimiento. Lo que nos va a mostrar este texto es que, contrariando un poco este supuesto del sentido común, no puede hablarse de un único método científico, lo cual es muy razonable. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de disciplinas científicas que tienen diversos objetos de estudio y la idea es que diversos objetos requieren una diversidad de métodos. O sea, no todos los objetos de estudio pueden estudiarse o analizarse con la misma metodología. ¿Sí? No es lo mismo el método que se emplea en la biología que el método que se emplea en la sociología, por diversas razones. ¿Sí? El objeto de la biología es como más estable. El objeto de la sociología, que es la sociedad humana, bueno, es un objeto mucho más variable sobre el cual es muy difícil hacer experimentos. A pesar de esto, otra razón por la cual no hay un único método es que a lo largo de la historia de la ciencia los métodos van cambiando. A medida que se desarrollan las ciencias, los métodos van variando, algunos se abandonan, otros se incorporan. A pesar de esto, el texto nos va a presentar algunos métodos estándar que suelen emplearse en cualquier investigación científica de las ciencias fácticas, las ciencias de hechos. Esos métodos tienen que ver, en primer lugar, con la observación y la experimentación, que es de donde se suele partir y además es el mecanismo que se suele emplear para poner a prueba las teorías. En segundo lugar, la inducción, que como vimos en la semana pasada, la inducción es el tipo de argumento que nos lleva de los hechos puntuales a las leyes universales de la ciencia, si es que existen estas leyes. Nos permiten pasar de casos particulares a un enunciado universal, generalizan los datos de la experiencia, por eso tienen un gran valor porque nos llevan a las leyes científicas. Y en tercer lugar, el método hipotético deductivo, sobre el cual vamos a profundizar un poco después, pero que, como se imaginan, es un método que se basa en la construcción de hipótesis y en la deducción de las consecuencias de esa hipótesis. El segundo tema que vamos a ver esta semana es los modelos de explicación científica. Cuando hablamos de explicación, hablamos de la respuesta a la pregunta de por qué suceden los hechos, por qué sucede este tipo de hechos. La respuesta al por qué sería la explicación justamente del hecho. Hay diversos modelos de explicación, no hay una única manera de explicar científicamente los hechos. El modelo estándar, famoso, más habitual, más ideal para la ciencia es el modelo que van a ver como la explicación deductiva o también nomológico-deductiva, se la llama así porque esto significa que es legal y deductiva, se basa en una ley universal, ¿sí? En la idea de que hay leyes universales. En esta explicación la idea es que los hechos se explican a partir de leyes que rigen para todos los casos similares, ¿no? Por ejemplo, una ley universal sería que todos los metales se dilatan con el calor o que todos los individuos se comportan tratando de maximizar su beneficio económico. A partir de estas leyes se podrían explicar hechos concretos como por qué se comportan los individuos de tal manera, por qué votan a tal candidato o por qué un pedazo de metal se dilató después de un día de calor. Este es el modelo ideal, el modelo que de algún modo surgió en las ciencias naturales de los siglos XVII y XVIII y que de algún modo fue tomado como el modelo estándar de lo que sería la explicación científica. A lo largo del desarrollo de la ciencia moderna
Sin embargo, fueron apareciendo otros modelos de explicación porque este único modelo legal deductivo no servía para todas las formas para todos los hechos. Otros modelos son la explicación estadística, que en vez de usar una ley universal usa una ley estadística que no dice que todos los casos se comportan de igual manera, sino que un cierto porcentaje de casos se comporta de tal manera. Otra explicación es la explicación genética, como su nombre lo indica, apela a la génesis, al origen de un hecho. Y esta explicación es muy habitual en la historia, por ejemplo, o en la biología, donde se explican ciertos hechos a partir de sucesos anteriores que condujeron y que fueron la causa de esos hechos. Otro modelo de explicación es la explicación teleológica, no confundir con teológica, nada que ver. La explicación teleológica la podemos traducir como explicación finalista. Se apela a los fines y a los propósitos que condujeron a la realización de un hecho. ¿Sí? En general son los propósitos y los fines de los actores sociales que llevaron a hacer ciertos hechos. Diversas disciplinas científicas emplean diversos modelos de explicación. Por ejemplo, la biología y la historia emplean mucho la explicación genética y la explicación teleológica. En cambio, las ciencias naturales tienden a emplear la explicación deductiva. ¿Por qué? Porque postulan la idea de leyes universales para todos los fenómenos, cosa que en las ciencias sociales es muy difícil de postular. Por eso las ciencias sociales emplean mucho la explicación estadística, donde no se habla de leyes universales, sino de leyes estadísticas, lo que ocurre en la mayoría de los casos. Bien, y ahora sí, vamos brevemente al texto del apéndice, el caso de investigación científica, famoso caso desarrollado por Hempel, que toma un hecho histórico donde un médico aplicó este método a una suerte de contaminación o de epidemia de fiebre puerperal que tenía en una sala de su hospital. Este médico, el médico Semmelweis, quería explicar por qué se contagiaban de fiebre puerperal en la primera división del hospital y no en la segunda división, donde estaban las mujeres que daban a luz. La fiebre puerperal es la fiebre posparto. Y durante varios años lo que hizo fue aplicar el método hipotético deductivo. ¿En qué consiste este método? Brevemente. El método es una manera de responder preguntas científicas. Parte de una pregunta o de un problema. En este caso, el problema científico es cuál es la causa de la fiebre puerperal en la primera división del Hospital de Viena. ¿Sí? Es importante determinar el problema porque atado al problema viene el primer paso del método. El primer paso es la formulación de una hipótesis que responde al problema. Pero como es una hipótesis, es una respuesta probable. ¿Cómo se obtiene la hipótesis? Bueno, no hay un método para obtenerla. En realidad se imagina, se inventa. Lo que ayuda a diseñar una hipótesis es el conocimiento previo de diversos aspectos de la disciplina. Por ejemplo, un médico puede elaborar hipótesis con más certeza cuando se trata de un problema médico. Y una vez que se formula la hipótesis, que se inventa, viene el segundo paso, que es la puesta a prueba o contrastación de la hipótesis. Y este paso tiene a su vez dos momentos. El primer momento es deducir de la hipótesis ciertas consecuencias observables, cosas que yo voy a poder observar, si la hipótesis es verdadera. Y el segundo paso es realizar la contrastación o puesta a prueba efectiva de si las consecuencias ocurren o no. Vamos a explicarlo con uno de los ejemplos del texto. Cuando el médico analiza la posibilidad de que los pacientes se contagien de fiebre puerperal a causa del debilitamiento por observar al sacerdote que pasa con un acólito tocando la campanilla para dar la extrema unción a un paciente moribundo, bueno, si esa hipótesis fuera cierta, o sea, si el contagio de fiebre puerperal fuera por causa del debilitamiento que produce esta escena, la consecuencia observable que se deduce sería que si yo saco al sacerdote, si no lo hago pasar más enfrente de las parturientas de la primera división, el contagio va a cesar. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta acá la hipótesis es que la causa del contagio es la imagen del sacerdote.
La contrastación parte primero de deducir una consecuencia observable. Si hago que el sacerdote no pase más, no habrá más contagios. Y ahora viene el segundo paso de la contrastación, que es realizar el experimento y ver qué ocurre. ¿Qué hizo el médico del hospital de Viena? Bueno, sacó al sacerdote, no lo hizo pasar más por las salas de la primera división y vio si el contagio descendía. Y descubrió que el contagio no descendía, con lo cual la hipótesis quedó refutada. Ahí está la aplicación del método hipotético deductivo. Se parte de un problema, cuál es la causa de la fiebre puerperal. Se formula una hipótesis, puede ser causada por el debilitamiento que produce la imagen del sacerdote, y se pone a prueba la hipótesis. Primero deducimos la consecuencia observable, que es que si saco al sacerdote voy a frenar el contagio, y después realizo el experimento y veo que al sacar al sacerdote el contagio no cesa. Eso refuta la hipótesis. Evidentemente el sacerdote no era la causa del contagio. Una hipótesis después de la puesta a prueba puede quedar confirmada si el resultado es positivo o refutada si el resultado es negativo. Y en esto consiste este método de investigación científica, en formular hipótesis que responden a un problema y en ponerlas a prueba por vía de observación o experimentación. Bien, esto es solamente una introducción a los temas, espero que les haya servido y estamos en contacto esta semana de trabajo. Mucha suerte, nos vemos.